Bienvenidos a otro video. En esta ocasión lo que vamos a hacer es calcular la potencia de un elemento pasivo en corriente alterna, ya sea potencia aparente o potencia real. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver el ejemplo. En este caso dice, el problema: se tiene una fuente de 440 volts RMS, el cual es... no es el voltaje máximo que alcanza la onda sinusoidal, es el voltaje, el valor eficaz, a una frecuencia de 50 Hz, conectada a una carga ZL 10 más J2 ohms a través de una línea de transmisión que tiene una resistencia de 1.5 ohms, la cual es esta. Determina la potencia promedio de ZL, que vendrá siendo lo que está conformado por la resistencia de 10 ohms y la bobina de 2 imaginario ohms, 2J ohms, la potencia aparente de ZL y la potencia que se pierde en la línea de carga, es decir, la potencia disipada por la resistencia de 1.5 ohms. Entonces, antes de empezar, debo aclarar, voltaje RMS, recordemos que es voltaje máximo de la onda senoidal sobre 2 veces pi. Despejando, tenemos que el voltaje máximo de la fuente de corriente alterna será de 622.253 volts. Ya aclarado eso, vemos estas dos expresiones. Potencia compleja es igual a la potencia aparente cis. Es decir, tenemos un ángulo de desfasamiento y una magnitud de este valor fasorial. Y la potencia compleja también se define como voltaje por corriente. Entonces, rápidamente, por divisor de voltaje, yo sé que el voltaje en Z es igual al voltaje de la fuente multiplicado por la resistencia de 10, la impedancia de 10 más 2 más J2 sobre la suma de ambas impedancias de 1.5 ohms y de Z. Entonces al final llegamos a 384.4156 cis de 1.44 grados. Después tenemos que calcular la corriente que atraviesa esa impedancia, que es la corriente de la malla. Corriente es igual a voltaje sobre impedancia. Entonces con el voltaje que calculamos anteriormente, 384 punto y fracción, sobre la impedancia Z, que es 10 más J2, tenemos la corriente de 37.695 cis de menos 9.86 grados amperes. Una vez que tenemos ya el voltaje y la corriente por la ecuación que mencionamos, potencia compleja es voltaje por corriente, entonces decimos el voltaje Z por la corriente I nos da 14.334.163 watts. Ojo, esto es la potencia real. La potencia compleja es esta expresión que tiene una parte real y una parte imaginaria. Pero la potencia real, la potencia activa, el inciso A nos preguntaba la potencia promedio, que es la potencia real o potencia activa, es la parte real de la potencia compleja que tenemos aquí, 14.164.163 watts. Y la potencia que es disipada por la resistencia sería únicamente el cuadrado de la corriente que pasa por la resistencia multiplicado por la resistencia. La corriente que es la corriente de la malla, la misma que pasó por esta impedancia, 37.695. Ya no considero el ángulo de desfasamiento porque una resistencia, por conocimiento general sabemos que una resistencia no puede generar o absorber potencia imaginaria o potencia compleja, únicamente potencia promedio. Entonces únicamente requerimos de la parte real de la corriente, que son 37.695 elevado al cuadrado multiplicado por 1.5 ohms, y tenemos 2131.369 watts. Esta es la potencia que se disipa en esta resistencia, muy posiblemente en calor. Y finalmente me preguntaba en el inciso B la potencia aparente en ZL. Dijimos que la potencia compleja es la potencia aparente cis del ángulo de desfasamiento. Ya teniendo esta expresión polar,
Entonces esta parte que es la magnitud sería la potencia aparente. Y con eso hemos concluido este ejercicio para calcular potencia aparente y potencia promedio, o también conocida como potencia real o potencia reactiva. Muchas gracias por ver este video, espero les guste y cualquier duda o aclaración por favor déjenla en los comentarios. Gracias.